Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del segundo episodio de Darling in the Franxx. Este capítulo no fue muy bueno, honestamente, o al menos a mí no me lo pareció, pero hubo entre todas las cosas que me hicieron ruido, una en particular que me hizo negar la cabeza, que hizo que me preguntara por qué, con qué necesidad hacen esto. Y creo que todos los que hayan visto este capítulo de Darling in the Franxx saben a lo que me refiero. Y es la manera en cómo los pilotos están ubicados. ¿Es necesario que estén en esas posiciones? Visualmente es muy chocante y hace que la sutileza salga volando por la ventana, porque para ser justos, esta no es una decisión azarosa y no es algo que venga de la nada. El primer episodio nos muestra que esta serie pretende explorar lo que significa conectar con otra persona, y este capítulo nos lo responde: sexo. Esa es la conexión que da vida a estos robots. El problema es que en vez de mostrarnos estas metáforas de manera sutil, lo que hace es restregarlo en la cara de la audiencia, pero no lo restrega de manera como hacen, no sé, Kill la Kill o Tengen Toppa, que utilizan su metáfora como una bandera, que lo hacen de manera ruidosa, que usan sus metáforas a todo trapo, es decir, el taladro que va a perforar los cielos, la ropa como vestimenta, estar aceptando tu cuerpo, es decir, Kill la Kill y Tengen Toppa utilizan esas metáforas y la muestran con un montón de reflectores, pero lo hacen de una manera justamente que coincide con eso, que justamente requiere ese tipo de ruido, por decirlo de alguna manera. En Darling in the Franxx tenemos un intento de sutileza que no es sutil, es decir, pretende ser Evangelion con esta manera tan calmada de dar nuestras metáforas, pero lo estamos haciendo de una manera tan obvia y barata que resulta muy chocante. Ya desde la terminología, es decir, no solamente el darling, sino que los chicos sean llamados estambres y las mujeres pistilos, que tiene que ver con la manera en que las plantas se reproducen. De ahí ya empezamos a notar que va a haber un montón de referencias e intentos de guiños por todos lados. Tenemos la competencia masculina, tenemos la premisa bastante machista de Hiro de que si no puede tener relaciones, es decir, si no puede pilotear al robot, entonces no sirve como persona, no tiene valor, cosa que podría ser explorada mejor en el futuro, pero por ahora tenemos solamente esto. Es decir, podría ser revertido, no sé, a lo mejor en unos cuantos episodios más adelante lo revierten y dicen justamente no, puede tener valor aunque no puedas pilotear el robot. Quizás ese es el eje de la serie, pero por ahora esto es lo que tenemos y resulta hasta gracioso empezar a notar todas las conexiones y referencias que podemos hacer a esta temática. Hasta los diálogos son tan evidentes que se nota que no querían dejar a nadie afuera de esta metáfora. Las conversaciones en los vestidores, por ejemplo, fueron una de las cosas más cómicas de esta manera de tratar de decir estamos hablando de sexo, es decir, el personaje que se ofende porque el otro de sus amigos lo hizo primero, y las mujeres que hablan sobre cómo se siente esta conexión, que algunos están muy cómodas, otros no, es decir, todo eso ya es tan obvio, pero nuevamente todo esto queda pero opacado por la manera en cómo los pilotos están situados en la cabina. Si a alguien le quedaba alguna duda de que todo esto era una referencia a tener sexo, tenemos esto en pantalla. El hombre toma la posición dominante y la mujer se sitúa delante de él en una posición que resulta reconocible para cualquiera sin importar lo puritano que sea. El hombre maneja a la mujer a su merced, que encima tiene la pantalla en su nuca, lo cual significa que nunca se van a estar viendo a los ojos durante todo este proceso, así que la conexión es estrictamente física en cierto punto, más allá de que traten de plantearlo como una conexión mental o neuronal, o que puedan introducirse al cerebro, a la conciencia de la otra persona. Y esta conexión, por cierto, viene acompañada de gemidos, con el personaje masculino preguntando cómo lo hizo, cómo estuvo esta situación, es decir, se desenvolvió de buena manera. Y bueno, toda esa secuencia final que fue una representación de Hiro no pudiendo actuar sexualmente porque no se siente atraído por Ichigo, lo cual por cierto hace que me pregunte cuál va a ser el rol de 02 en toda esta metáfora sexual. Y lo que termina siendo mucho más ruido, lo que termina siendo más chocante es que a todo esto se lo completa con un montón de escenas voyeurísticas de fanservice hacia el cuerpo femenino, y eso es en verdad quizás lo que más
le juega en contra a esta serie, lo que evita que uno se la pueda tomar en serio. Todas estas metáforas baratas podrían pasar como una graciosa anécdota si la serie no pasara tanto tiempo mostrando cómo se cambian, por ejemplo, los personajes femeninos. No los masculinos, por cierto, es decir, sí los vemos a ellos en los vestidores, pero rápidamente cortamos a la cámara enfocando una parte muy específica del cuerpo de uno de los personajes femeninos. No sé de qué personaje femenino, básicamente, porque poco importa eso, lo que importaba era esa parte de su físico. Y en tomas muy sugerentes sobre sus cuerpos, nuevamente, sobre los cuerpos femeninos. No vaya a ocurrírseles mostrar algo sobre los cuerpos masculinos en esta serie, porque eso sería un despropósito total, porque en una serie que trata la metáfora sexual, lo único que importa es el cuerpo femenino, ¿verdad? Y este mismo conflicto aparece cuando nos situamos en lo que da vida a este capítulo en sí, que tiene a Ichigo preguntándose si ella es la culpable de que a Hiro no se le pare, es decir, que Hiro no pueda pilotear el robot, lo cual pone al rol de la mujer en este lado de culpa, como si fuera su responsabilidad, su única labor, excitar al hombre. Esta es una serie que va a tener, si mal no recuerdo, más de 20 episodios, va a ser una serie de larga duración, así que obviamente le voy a dar sus 6 capítulos como primera impresión, no 3, porque a las series de larga duración suelo darle justamente el doble de las cortas porque tienen otra manera de estructurarse. Así que fácilmente todo esto podría ser una fachada, es decir, a lo mejor están seteando todo esto para revertirlo en el futuro y mostrarnos en verdad cuál es la clave de esta serie, y espero que eso sea el caso, es decir, espero que me sorprendan de alguna manera, que den vuelta todas mis expectativas y que me muestren que en verdad tienen una historia mucho más personal que contar. Que en verdad trate de representar el despertar sexual de los jóvenes de una manera un tanto obvia, pero al menos mucho más honesta. Si Kill la Kill pudo tratar sobre aceptar nuestros cuerpos, esta serie tiene los ingredientes para reflejar lo que es tener sexo por primera vez, lo que esto significa. Pero para hacer eso van a tener que dejar el fanservice de lado y empezar a enfocarse en la historia de estos personajes, porque si están con tantas ganas de hacer una metáfora sobre las relaciones sexuales, bueno, muéstrenos lo que eso significa para estos jóvenes, muéstrenos lo que significa para una persona que está creciendo tener y pasar por esta experiencia, muéstrenos las presiones sociales que existen sobre los diferentes géneros, y también van a tener que tarde o temprano poner en tela de juicio la heterocentria que estaba manejando esta serie, porque por ahora, y lo que parece ser el futuro cercano, vamos a estar enfocados más que nada en la relación entre los hombres y las mujeres, pero tenemos que ir más allá de eso, podemos ir más allá de eso, es decir, ¿qué pasa si uno de los pilotos quiere pilotear con otro hombre? ¿Cómo es eso visto por los otros personajes? ¿Cómo es eso visto por el padre, por esta especie de sociedad que se arma alrededor de ellos? Es decir, podría ser muy interesante, es una metáfora que es obvia, pero que podría ser muy interesante de analizar y de escribir, es decir, debería ser muy divertido escribir sobre esta serie porque tenés un montón de posibilidades de jugar justamente con la manera en cómo la sociedad reacciona, cómo los otros compañeros reaccionan, es decir, hay un montón de elementos que podrían dar pie a una buena serie acá. Pero van a tener que ponerse las pilas en contarlo de una mejor manera. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ya vieron el nuevo episodio de Darling in the Franxx, ¿qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y como siempre les digo, si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdolo les saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.